Diego Sánchez de la Cruz es el coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana y le conocen ustedes perfectamente. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por el estudio que habéis hecho. La verdad es que me he divertido, pero por la, digamos, radiografía del contenido del estudio, no por el resultado que arroja, porque es verdaderamente demoledor. Propaganda y televisión pública midiendo el sesgo izquierdista en televisión española. Habéis analizado 28 emisiones, 75 horas de programación. ¿Cuáles son las conclusiones a las que habéis llegado desde el Instituto Juan de Mariana? Bueno, la primera conclusión a la que llegamos es que bendita sea la tecnología, porque no me imagino la tortura que hubiese sido el tener que procesar a nivel humano 75 horas, ¿no?, de propaganda pro gobierno, como ya han hecho, por cierto, a menor escala algunos periodistas que le han dedicado el día, ¿no? Sí. Rebeca Argudo, por ejemplo, lo ha comentado, pero muchos periodistas, ¿no? También en El Mundo, en el Objective han hecho sus pinitos, y aquí en Libertad Digital también hemos informado de ello. Pero lo que hemos hecho es ir a por todas, ¿no? Hacer un control muy exhaustivo de la programación emitida en los bloques matinales y vespertinos, en los que se tocan contenidos informativos, básicamente el programa de la hora de la 1, el programa de Javier Ruiz, el programa de Jesús Cintora, y los dos informativos. Y lo que nos encontramos, resumiendo, es que prácticamente el 80% del contenido de televisión española en el que se introduce algún tipo de carga política son ataques a la oposición, al PP y a Vox, mientras que hace falta escuchar entre 3 y 4 críticas a lo que podríamos resumir como la derecha, para escuchar una mención negativa a la izquierda. Yo creo que ese titular lo resume todo y cuantifica lo que cualquiera puede ver viendo la televisión. Lo bueno de este estudio, Rosana, es que cualquiera puede comprobarlo por sí solo. Que enciendan televisión española y me digan lo que se encuentran. Claro, pero tiene una base científica, habéis utilizado un método de trabajo científico, la inteligencia artificial, y eso lógicamente os ha dado unas mediciones muy exactas de lo que allí está sucediendo. Por ejemplo, y me refiero al telediario, ¿no?, que es el clásico, ¿no? El patrón detectado: una frecuencia de menciones negativas al Partido Popular del 41,6%, a Vox del 45,3%, y duplicando las dirigidas al Gobierno, que las medís en un 23,1%. Eso quiere decir, efectivamente, que de cada 10 veces que se habla del Gobierno, solo en 2 ocasiones se hace con un halo de negatividad, o con una noticia que, digamos, perjudica los intereses o las perspectivas políticas del Gobierno o de sus partidos constituyentes, es decir, de PSOE y de Sumar. Básicamente es la mitad de las apariciones negativas con las que tendrían que lidiar PP y Vox en este caso. Pero hay situaciones incluso que no son tan serias como la del telediario, pero que te dan una idea del grado de sesgo que hay, ¿no? Que son, por ejemplo, los llamados sketches de humor, supuestamente de humor, en el programa Malas Lenguas de Jesús Cintora. Hemos analizado horas y horas de programación de su programa. Se emite por las tardes, y nos hemos encontrado que en el 85% de los casos, las marionetas que emite lanzan ataques al PP o a Vox, en el 15% a Puigdemont, básicamente porque en las semanas en las que hemos hecho el trabajo de campo, Junts parecía estarse alejando un poco del Gobierno, y 0%, es decir, no hubo ni un solo sketch en el cual el supuesto humor, y lo ponemos con supuesto por delante y entre comillas en el informe, esté dirigido hacia, de alguna manera, satirizar la acción de Gobierno. No habrá materia de sobra para hacer tanto contenido crítico como contenido humorístico en torno a la acción de Gobierno, y sin embargo, como vemos, no es así. Es muy llamativo, porque incluso lo que tú dices, ¿no?, ya no solamente la cuestión informativa que podemos ver en un telediario, que se puede, digamos, justificar de alguna manera con el interés informativo, con la acción de Gobierno, es que incluso también en los sketches de humor y en la utilización de los expertos, es decir, esas fuentes que tú utilizas para apuntalar una información, para ampliar esa información, los reclutados por el canal, cerca del 80%, el 79,7%, según vuestro estudio de las voces explicativas, están en la línea del discurso gubernamental. Cuando habláis de expertos, ¿a quién os referís? ¿También a los contertulios, a los tertulianos, o expertos son otro tipo de fuentes que se utiliza desde el medio? El experto sería el invitado que llega de repente al programa a sentar cátedra, por así decirlo, ¿no? Entonces, en las mesas observamos que no hay tanto pluralismo como debería, pero bueno, el reparto es un poco 60-40 aproximadamente, ¿no? Pero cuando entra el invitado, el experto, ese momento en el que el presentador, digamos, silencia las opiniones de la mesa
y eleva la categoría de digamos, gurú, ¿no?, a quien interviene en el programa, pues este experto, pues en 8 de cada 10 casos ofrece una voz a favor de PSOE, Sumar o del gobierno en contra de PP y Vox. Eso cuando es un experto de verdad. Muchas veces ya nos hemos acostumbrado a los expertos inventados, ¿no? Directamente pues médicos que no son médicos, supuestos ciudadanos que resulta que han sido candidatos en las listas del PSOE o de Sumar, y por no hablar ya de, bueno, directamente que el presentador le esté dando paso a su pareja para que hable como experta en un programa, siendo, pues en este caso, la pareja del presentador alguien totalmente desconocido para el gran público hasta hace un año que empezó esa relación personal. Todos sabemos de quién estamos hablando, el presentador Javier Ruiz y su pareja. Sí, bueno, vosotros hacéis este informe que lleva el sello ya del Instituto Juan de Mariana, lo cual le da una credibilidad y un valor añadido, es evidente. Aparte, manejáis las cifras, lógicamente, del presupuesto de Radio Televisión Española, 1.200 millones de euros, muy por encima de los 950 millones que tenía en el año 2017, antes de la llegada al poder de Pedro Sánchez. Claro, nosotros ya directamente lo que proponemos es que si a los ciudadanos les parece bien o no esto, creo que tendrían derecho a elegirlo, ¿no? Porque se ha incrementado en 300 millones de euros la financiación de Televisión Española y lo que planteamos es colocar una casilla en la declaración de la renta y que sean los ciudadanos los que decidan si quieren seguir o no contribuyendo a esto. Yo creo que es tremendamente ineficiente la manera en la que se maneja el ente público y que el nivel de gasto que nos estamos encontrando es tremendo. Te pongo un ejemplo. Los últimos derechos de audiovisuales deportivos que ha comprado Televisión Española, un grupo hay 2 grandes grupos audiovisuales privados en España. Un grupo ofreció por ellos aproximadamente unos 25 millones y otro grupo se situó cerca de los 30. Y sin embargo, Radio Televisión Española se fue prácticamente a 50 millones de euros en esa puja. Eso es disparar con pólvora de rey para elevar artificialmente tu audiencia con los buenos datos de seguimiento que te da la selección española de fútbol y aprovechar al calor de ese subidón de audiencia, ya digo, pagado con pólvora de rey muy por encima del precio de mercado, introducir todo ese adoctrinamiento. Pero además, Rosana, también, si me permites, es que está por un lado Televisión Española, pero luego están 270 millones de publicidad institucional y comercial, está la operación Movistar con todo lo que puede suponer, está el intento de adjudicar un canal a Prisa, están los más de 3.000 millones que se le quieren inyectar al audiovisual con cargo a los fondos europeos, está la compra de influencers y de contenido en redes sociales que está empezando a hacer el gobierno, con vídeos de un minuto pagados a 3.000 euros para personalidades afines al gobierno en redes sociales. Entonces, cuidado, esto es mucho más. La estrategia de control de la opinión pública que tiene el gobierno va mucho más allá de Televisión Española, ¿eh? Esto que acabas de comentar del pago de 3.000 euros a influencers por vídeos de un minuto para subir ese contenido, ¿nos puedes ampliar un poco más? ¿En qué consiste? Alan Barroso, ¿sí? Conocido influencer de izquierdas en ámbito de redes sociales, pues percibió más de 3.000 euros por un vídeo de un minuto hablando de Franco, en un vídeo subido a Twitter que tenía pues un puñado de visitas. Bueno, no sé si habéis tenido ocasión de analizar el estudio del Juan de Mariana de Diego, coordinado por Diego, pero realmente es escandaloso, porque además es que te da esa credibilidad del estudio científico, ¿no?, que se hace desde el instituto, donde se aplican una serie de metodologías ya muy innovadoras, como es la inteligencia artificial, y eso, claro, te da una credibilidad que a lo mejor, oye, con la mejor de las intenciones, pero que un periodista visualizando 24 horas el canal a lo mejor no tiene esa magnitud, ¿no?, de la información. O sea, yo tengo que decir que tengo que rehusar como digamos, en fin, opinador de este asunto, porque no veo la televisión. Sí. Y por lo tanto, yo hace que no veo un telediario, no sé eso cuánto tiempo hace. No sé si es bueno o malo, pero esa es la realidad. Ahora, tiendo a pensar, y eso Diego a lo mejor me desmiente, que si este estudio, en vez de haberlo hecho ahora con un gobierno del PSOE, lo hubiéramos hecho en otro momento con un gobierno de otro color, no hubiera arrojado probablemente datos muy distintos. Y me parece una reflexión muy buena, Luis. Por eso nosotros lanzamos directamente la propuesta de incluir una casilla para que los ciudadanos por lo menos decidan si quieren seguir financiando o no esta forma de hacer televisión pública que tenemos en España. Yo no quiero que exista esa duda con un gobierno y con otro, y creo que desde luego en este ejercicio que hemos hecho lo que nos hemos encontrado es tan escandaloso que no tiene ningún sentido plantearnos que esto puede seguir funcionando así sin más.
Pablo, yo no sé si te recuerda un poco a lo que allí se ha hecho con la televisión catalana, lógicamente. Pues te lo iba a decir, que Televisión Española es la nueva TV3. Claro. Porque decía Luis que con otro gobierno no cambiaría, y es verdad, no cambiaría, seguirían a favor de la izquierda. Es decir, aquí gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne. Es decir, las plantillas de determinados medios están formadas por las personas que están formadas y entonces saben hacer lo que saben hacer y no otra cosa. Y es un método de adoctrinamiento que es lo que dice Diego, que es que lo estamos pagando todos, hasta los que nos sentimos insultados o somos directamente insultados. Y directamente tenéis, perdón, la foto del otro día en Radio Nacional de España con la plantilla prácticamente que les faltaba ponerse la camiseta del PSOE aprovechando la visita de Pedro Sánchez. Algún periodista de la redacción luego se ha desmarcado diciendo, oye, no todos somos así, claro, no todos sois así, pero el grueso de la programación que se está emitiendo es total y absolutamente sesgada y está directamente dirigida a cumplir pues, con esta estrategia de control total de la opinión pública de un gobierno que francamente tampoco es que exhibe tolerancia con la prensa independiente, tilda de pseudomedios, de bulos, de fachosfera, a todo lo que sea prensa no sometida al discurso del gobierno y por lo tanto el problema es doble, el problema es crear ese gran aparato, ese monstruo de propaganda pública y por otro lado la cero tolerancia hacia la prensa libre. Sí. Tomás te quería plantear una pregunta. Yo es que siempre que sale este asunto, más o menos, me acuerdo de una frase de Berlusconi hace ya, que para descansar hace muchos años, que decía yo, ¿para qué necesito un partido si tengo 2 cadenas de televisión? Y se decía realmente la verdad. Y luego hay otra cosa, yo creo que no hay en Europa no hay ninguna televisión pública que sea independiente, ninguna. Bueno, el caso de la BBC, el caso de la BBC lo pone de manifiesto, o sea, es tan escandaloso lo que han hecho porque aquí no, o sea, es decir, el montaje se han comido hora y media de discurso. Bueno, pero es que eso lo hacen continuamente. Aquí, la BBC, France Inter, todos. Es decir, lo único que se puede hacer es acabar con las televisiones privadas y que sea el mercado con las televisiones públicas y que sea el mercado el que decida. Vamos, creo yo. Diego. Claro, a nosotros nos parece lógico y de hecho lo que planteamos como escenario ideal es la privatización de todos los canales y radios públicas e incluso dejamos ahí abierta la puerta a que si se quiere mantener una televisión pública y una radio pública, todos los demás entes de radiodifusión y televisión sean privatizados, porque es que, claro, esto no es solo Televisión Española, es La 2, Teledeporte, Canal 24 Horas, Clan, es decir, hay muchas frecuencias de programación audiovisual, también con la radio sucede lo mismo. Televisiones autonómicas, Diego. Claro, lo mismo. Mira, fíjate, nosotros calculamos que un plan de privatización de la mayoría de los medios de radiotelevisión públicos en España podrían generarle a las arcas públicas alrededor de 400 millones de euros que se podrían usar perfectamente para reducir esa montaña de deuda que tenemos, pero sobre todo para mejorar la calidad del debate en nuestro país y que no tengamos una opinión pública distorsionada. Medios que tienen que vivir de su audiencia, de sus anunciantes y de la veracidad de sus informaciones y credibilidad de sus contenidos frente a estas grandes maquinarias que coronadas ahora por una radio televisión española aberrante. Diego, por último, ¿os ha llegado algún recadito desde Moncloa? Bueno, José Pablo López, que dirige el ente, me ha dejado de seguir en Twitter hace algunos meses. Y mira que no habré yo echado noches en 13 Televisión cuando él era el director, porque sí, el actual director de Televisión Española era tal. Entonces, bueno, pues no me voy a echar ya a llorar por eso, ¿no? Se viene llorado ya de casa. Es un periodista transversal. No merece la pena. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que habéis realizado, muy interesante, y animo a todos los oyentes a que lo lean. Muchísimas gracias, Diego Sánchez de la Cruz. Gracias, buenos días. Buenos días.